Ser madre soltera no es fácil, pero vale la pena cada alimentación nocturna, cada cambio de pañal y cada berrinche. Mi hija, Sophie, acababa de cumplir 6 meses y aunque no dormía noches completas, había desarrollado una rutina que funcionaba. Cada noche la acostaba en su cuna, encendía el monitor para bebés y finalmente tenía un par de horas para mí. Esa noche de julio, Sophie dormía profundamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con el resplandor de su luz nocturna. Ajusté la cámara del monitor y me retiré a la sala de estar para ver un reality show sin sentido. El monitor estaba sobre la mesa de café a mi lado. Su tenue ruido estático era, de alguna manera, un sonido de fondo reconfortante. Alrededor de una hora después lo escuché. Sophie. Fue difícil de percibir, como un susurro, pero no había duda. Mi cabeza giró hacia el monitor. La pequeña pantalla mostraba a Sophie acurrucada en su cuna, la habitación exactamente igual. Me incliné más cerca, intentando convencerme de que lo había imaginado. La voz era masculina, baja y áspera, como si alguien hablara directamente a la cámara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una náusea me invadió. Agarré el monitor, mirando la pantalla. La habitación seguía igual. Sophie no se había movido. Me puse de pie con las piernas temblorosas, intentando decidir qué hacer. ¿Era un fallo del dispositivo? ¿Alguien había hackeado el monitor? Solo la idea me hizo querer tirarlo por la ventana. Pero entonces lo vi. Una sombra, justo al lado de la cuna de Sophie. Se movió ligeramente, inclinándose hacia ella. Se me cortó la respiración. Sin pensar, corrí hacia la habitación, la adrenalina anulando cualquier pensamiento racional. Abrí la puerta de golpe y encendí la luz. La habitación estaba vacía. Sophie se movió y gimió por la repentina claridad, pero estaba sola. No había sombra. No había intruso. Nada. Revisé la ventana. Estaba cerrada desde dentro, tal como la había dejado Theo. Debajo de la cuna, solo algunos chupetes olvidados. Tomé a Sophie en brazos, abrazándola contra mi pecho mientras recorría la habitación con la mirada, el pánico apoderándose de mis pensamientos. ¿Había imaginado la sombra? La voz solo era una interferencia extraña del monitor. No lo sabía, pero no podía obligarme a dejarla en la cuna de nuevo. La llevé a la sala y la puse en su corral, asegurándome de que estuviera a mi alcance mientras intentaba calmarme. Entonces lo escuché de nuevo. Un leve golpe en la ventana de la sala. Me congelé. Mis ojos se clavaron en las cortinas. Era tarde, casi medianoche, y vivía en un vecindario suburbano tranquilo, donde nunca pasaba nada. Con movimientos lentos me acerqué a la ventana, mis manos temblando al apartar un poco la cortina. No había nadie. La calle estaba vacía. Solté la cortina y retrocedí, el corazón latiendo tan fuerte que sentí que se rompería dentro de mi pecho. Apagué el monitor, lo desenchufé de la pared y lo arrojé al sofá, como si estuviera maldito. Mi primer impulso fue llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Hola, creo que alguien está hablando a través del monitor de mi bebé. En su lugar, agarré a Sophie, mis llaves y mi teléfono. No iba a quedarme en esa casa ni un segundo más. Conduje directamente a la casa de mi hermana Jessica, al otro lado de la ciudad. Sophie dormía en el asiento trasero. Jessica no hizo muchas preguntas cuando llegué a su puerta con un bolso de pañales y un montón de cosas de bebé. Le di una explicación vaga sobre problemas con el monitor y pasé la noche en su habitación de invitados, apenas durmiendo. A la mañana siguiente regresé a casa con Jessica. No quería entrar sola. Todo parecía normal, exactamente como lo había dejado, excepto por una cosa. La ventana de la habitación de Sophie estaba abierta. Yo sabía que la había cerrado la noche anterior. Siempre lo hacía. Llamé a la policía. No encontraron nada, sin señales de entrada forzada, sin huellas afuera, sin evidencia de que alguien hubiera entrado. El oficial sugirió que podría haber sido un fallo técnico del monitor o que el dispositivo de un vecino había cruzado señales con el mío. Pero eso no explicaba la ventana abierta, ni la voz susurrando el nombre de mi hija. El policía se fue con una advertencia educada pero indiferente. Mantente alerta. No fue precisamente tranquilizador. Esa misma noche, reemplacé el monitor con un modelo de alta tecnología, con encriptación y una aplicación segura. También instalé luces con sensor de movimiento fuera de la casa y pedí una cámara de seguridad para la puerta principal. Por un tiempo todo estuvo en calma. Me convencí de que todo había terminado, que solo había sido un incidente extraño. Pero entonces, una semana después, mientras doblaba la ropa en la sala, el nuevo monitor emitió un sonido. Sophie.
Esta vez no dudé. Llamé al 911, cerré con llave todas las puertas y ventanas y me senté en el sofá con Sophie en mis brazos hasta que llegó la policía. Buscaron la casa nuevamente. No encontraron nada, ni intrusos, ni señales de manipulación. Pero yo sabía lo que había escuchado. Esa noche hice las maletas y me fui con Sophie a casa de Jessica. No sabía qué hacer. ¿Llamar a una empresa de seguridad para instalar alarmas y cámaras? ¿O llamar a un sacerdote para bendecir la casa y expulsar lo que fuera que estuviera allí? Mi mente giraba en círculos. Solo pensar en volver con Sophie a esa casa me enfermaba. Terminé quedándome en casa de Jessica por 2 meses. 2 meses de explicaciones incómodas en el trabajo. 2 meses preguntándome si estaba exagerando o si realmente algo peligroso acechaba en mi hogar. Jessica nunca me presionó para irme, pero veía la preocupación en sus ojos cada vez que saltaba ante el más mínimo ruido. Sabía que estaba aterrada, y, siendo honesta, creo que ella también lo estaba. Cuando finalmente reuní el valor para volver a casa, me hice una promesa en silencio. Sophie nunca volvería a estar sola, ni por un segundo. Moví su cuna a mi habitación y dormí con una mano sobre su manta. El monitor de bebé permaneció guardado en un cajón. No podía ni mirarlo sin sentir un nudo en el estómago. Pasaron los meses y no volvió a ocurrir nada extraño. Ni voces, ni sombras, ni ruidos extraños en la ventana. Pero el miedo nunca se fue del todo. Cada vez que veía a Sophie dormir, sentía un alivio abrumador de que estuviera a salvo, y una inquietante sensación de que todo podía volver a suceder. A veces, cuando la casa está en silencio por la noche, me sorprendo escuchando atentamente, buscando cualquier sonido en la oscuridad. Me quedo allí, con los oídos alerta ante el más mínimo ruido, preguntándome si hice lo correcto al volver, si la amenaza era humana o algo más. Nunca lo sabré con certeza, pero hay algo que tengo claro. Nunca volveré a bajar la guardia. La universidad no era exactamente lo que imaginé. Me había hecho la idea de enormes salas de conferencias llenas de estudiantes, eventos sociales interminables y dormitorios llenos de vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero aquella noche de invierno en Madison era todo lo contrario. La tormenta de nieve afuera era implacable y los pasillos del dormitorio estaban inquietantemente silenciosos, amortiguados por la gruesa capa de nieve. La mayoría de los estudiantes se habían ido a casa por el fin de semana o estaban encerrados en sus habitaciones. Mi compañero de cuarto, Ryan, se había marchado más temprano ese día para ir a la casa de su novia antes de que el clima empeorara. Eso me dejó solo en nuestra diminuta y algo deprimente habitación. Me quedé despierto hasta tarde estudiando, o al menos intentándolo. Solo éramos mi lámpara de escritorio, mi laptop y yo. La tormenta hacía que todo se sintiera más pesado, más silencioso. Incluso el sonido de mis dedos tecleando se escuchaba demasiado fuerte. De vez en cuando miraba por la ventana, observando cómo la nieve se acumulaba en el alféizar. Era pacífico, en cierto modo, pero también inquietante. Había algo en ese silencio que no se sentía bien. Alrededor de la medianoche decidí tomar un descanso. Me dolía la espalda de estar encorvado sobre el escritorio y necesitaba estirar las piernas. Tomé mi botella de agua y salí al pasillo. Las luces fluorescentes proyectaban un resplandor frío y amarillento. Me dirigí a la fuente de agua, llené la botella y me recordé a mí mismo que debía dejar de procrastinar y volver a mi ensayo. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, más allá del área común apenas iluminada, había una figura. Apenas se distinguía bajo la tenue luz sobre ella, pero pude notar su forma. Era alta, inmóvil y estaba de cara hacia mí. Por un segundo pensé que podría ser Ryan. Tal vez había decidido regresar, aunque no había escuchado la puerta abrirse. ¿Ryan? Llamé. La figura no se movió, solo permaneció allí. Entrecerré los ojos intentando ver mejor, pero la poca luz no me dejaba distinguir detalles. Mi estómago se encogió mientras esperaba una respuesta. Nada. «Ryan, ¿eres tú?», pregunté de nuevo, esta vez más fuerte, todavía sin respuesta. Apreté la botella de agua con más fuerza y di un paso adelante, tratando de actuar como si no estuviera completamente aterrado. Fue entonces cuando la figura dio un paso hacia atrás, retrocediendo hacia las sombras al final del pasillo. La forma en que se movió no fue rápida ni brusca, sino extrañamente fluida, como si estuviera deslizándose. «Hola», llamé. Dudé en seguirlo.
Mi lado lógico me decía que regresara a mi habitación, cerrara la puerta y me olvidara de todo. Pero mi curiosidad y quizá un poco de estupidez pudieron más que mi sentido común. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. Lentamente caminé hacia donde la figura había estado parada. Cuando llegué al final del pasillo, no había nada, solo la puerta cerrada de la escalera. La empujé, iluminando las escaleras con la linterna, vacías, silenciosas. Sacudí la cabeza, como si eso pudiera disipar la incomodidad. «Solo estás cansado», murmuré para mí mismo. «Seguramente no es nada». De vuelta en mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en el escritorio, mirando el cursor parpadeante en la pantalla de mi laptop. Pero por más que lo intenté, no podía concentrarme. Seguía mirando la puerta, esperando que se abriera. Y entonces lo hizo, o al menos la manija se movió. Me quedé congelado, observando cómo el pomo giraba ligeramente, como si alguien lo estuviera probando desde el otro lado. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que el aire se atascaba en mi garganta. Tomé mi teléfono de nuevo, sosteniéndolo como si fuera un arma, y me acerqué lentamente a la puerta. «¿Quién está ahí?», grité, intentando ocultar el miedo en mi voz. El movimiento se detuvo. Permanecí allí, con la oreja pegada a la puerta, escuchando. Silencio. No se oían pasos. No había nadie alejándose. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta, el pasillo estaba igual de vacío que antes. Pero sin importar cuánto intentara convencerme de que no era nada, la sensación seguía ahí. Como si algo aún estuviera presente, justo fuera de mi vista. Cerré la puerta de nuevo, la aseguré con llave y esta vez puse la silla del escritorio contra ella. Con las manos temblorosas le envié un mensaje a Ryan. «Oye, hermano, no volviste al dormitorio esta noche, ¿verdad?» «Nope. ¿Por qué?» Miré la pantalla, sintiendo el pulso retumbar en mis oídos. Si no era Ryan, entonces, ¿quién o qué había visto? Desesperado por respuestas, abrí el chat grupal del dormitorio. No quería parecer un novato paranoico, así que lo formulé de manera casual. «Oigan, ¿alguien más ha visto algo raro en el dormitorio esta noche? Como alguien caminando por ahí». Las respuestas llegaron casi de inmediato. «Qué raro que lo digas. Anoche pensé que vi a alguien parado afuera de mi puerta, pero cuando revisé, no había nadie. Dudé, igual aquí. Pensé que solo era mi imaginación. Espera, ¿esto ha estado pasando toda la semana?» Escuché pasos en el pasillo, pero lo miré, no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme mientras leía los mensajes. Claramente no era el único experimentando algo extraño, pero nadie tenía respuestas. Justo cuando estaba a punto de responder, las luces de mi habitación parpadearon. Levanté la vista hacia el techo, con el estómago hecho un nudo. Afuera, la tormenta rugía con fuerza. El resto de la noche me quedé sentado en la cama con cada músculo tenso, escuchando cualquier sonido, cualquier señal de que seguía allí. Nada llegó. Al día siguiente, agotado pero sin poder sacarme la sensación de la cabeza, decidí preguntar por ahí. Empecé con mis compañeros de piso, sintiéndome algo ridículo al principio. Pero cuando mencioné la figura, algo cambió. Una chica al final del pasillo levantó la vista bruscamente. «¿Tú también la viste?», preguntó en voz baja, con un temblor en la voz que reflejaba mi propia inquietud. En menos de una hora, un pequeño grupo de nosotros se reunió en la sala común, compartiendo nuestras experiencias. Los detalles variaban. Algunos la vieron al final del pasillo. Otros juraban que estaba parada en el umbral de sus puertas. Pero la figura siempre era la misma, alta, oscura y silenciosa. Un chico dijo que creyó escuchar su nombre susurrado, pero nadie más mencionó haber oído algo. Lo que más nos desconcertó fue lo selectivas que parecían ser las apariciones. No todos la habían visto, y los que sí no podían encontrar un patrón. No importaba la hora, el lugar en el dormitorio o si estabas solo. Simplemente aparecía. Después de un par de horas comparando notas, alguien sugirió que todos nos fuéramos el fin de semana, solo para ver si hacía alguna diferencia. Nadie se opuso. Para esa noche, el dormitorio estaba inquietantemente vacío. Cuando volvimos el lunes, algo había cambiado. El ambiente se sentía más ligero, menos opresivo. Nadie volvió a ver la figura. Se convirtió en una historia extraña que susurrábamos en la cafetería o a altas horas de la noche. Han pasado meses, pero sigo pensando en ello. Sea lo que fuera, se fue tan repentinamente como llegó, casi como si estuviera esperando algo. Y aunque quizá nunca sepa qué quería, sé esto. No era solo mi imaginación. Y eso es lo que me mantiene despierto algunas noches, mirando la puerta.
preguntándome si algún día decidirá volver. Trabajar en el turno nocturno como guardia de seguridad no es tan aburrido como la gente piensa. Claro, a veces es monótono, pero siempre tuve mi rutina: patrullar los pasillos, vigilar las cámaras de seguridad, revisar los candados. Era el tipo de trabajo en el que nunca pasaba nada emocionante, y así me gustaba. El edificio donde trabajaba era una oficina corporativa de tamaño mediano en el centro de Chicago. Durante el día estaba lleno de empleados, reuniones y el incesante sonido de teléfonos sonando. Pero por la noche se convertía en una ciudad fantasma. Mis turnos solían pasar sin incidentes, pero aquella noche de diciembre de 2021 fue diferente. Todo comenzó alrededor de las 2 a.m., justo cuando terminaba mi segunda ronda de patrullaje. Estaba sentado en la oficina de seguridad, desplazándome por mi teléfono y medio observando los monitores de las cámaras, cuando escuché un crujido fuerte, seguido por el sonido de una puerta cerrándose de golpe. El ruido fue lo suficientemente fuerte como para hacerme enderezar de inmediato. El sonido venía del ala este, una parte del edificio que debía estar cerrada por renovaciones. Nadie debería estar ahí. Me incliné hacia adelante, mirando la transmisión de la cámara de seguridad en ese pasillo. A primera vista parecía vacío. Entonces algo se movió. Una figura apareció en la pantalla, caminando lentamente por el pasillo. Vestía ropa oscura. Mi estómago se tensó al verla detenerse frente a una puerta, la sala de conferencias que había estado cerrada durante semanas. Agarré mi linterna y mi radio, sintiendo mi corazón latir con fuerza mientras me dirigía al ala este. El silencio del edificio, que antes me parecía reconfortante, ahora hacía que mi piel se erizara. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. Cuando llegué a la sala de conferencias, me detuve en seco. La puerta que había estado cerrada con llave ahora estaba entreabierta. «Hola», llamé, empujando la puerta con el pie. La habitación estaba oscura, pero la tenue luz de las farolas en la calle proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Mi linterna iluminó una única silla en el centro del cuarto, colocada directamente frente a la puerta. Entré con cautela, sintiendo mi pulso acelerarse. La silla se veía fuera de lugar, como si alguien la hubiera puesto ahí deliberadamente. El aire en la sala estaba más frío que en el resto del edificio. Recorrí la habitación con la linterna, pero no había nadie. Dejando la puerta abierta, retrocedí y revisé el resto del ala. Todas las demás oficinas seguían cerradas con llave, tal como debían estar. No había señales de entrada forzada, ni ventanas rotas, nada que explicara lo que había visto. Regresé a la oficina de seguridad y rebobiné la grabación de la cámara. Ahí estaba la figura, caminando por el pasillo. Pero cuando llegó a la sala de conferencias, la imagen se distorsionó. La pantalla se puso negra por unos segundos, y cuando volvió, el pasillo estaba vacío. Reproduje la grabación en bucle, mis dedos temblando mientras intentaba procesar lo que veía. La figura había desaparecido en el aire. Cambié la transmisión de la cámara de la oficina de seguridad, buscando algo extraño. Al principio, todo parecía normal. Luego noté una sombra en la esquina de la habitación. Era tenue, apenas visible, pero estaba ahí, y no era la mía. Me giré de golpe, dirigiendo la linterna a todos los rincones del cuarto. Nada. Pero la sensación de inquietud en mi pecho no desapareció. Cerré la puerta con llave y volví a sentarme, manteniendo un ojo en los monitores y el otro en la habitación. Las horas pasaron lentamente, con mi cuerpo en tensión. A las 4 a.m., justo cuando empezaba a convencerme de que todo estaba en mi cabeza, la cámara del ala este se distorsionó de nuevo. Cuando la imagen regresó, la figura estaba ahí, de pie en el pasillo, justo fuera de la sala de conferencias. No se movía. Solo estaba ahí, mirando directamente a la cámara. Contuve la respiración con los ojos fijos en la pantalla. La figura levantó lentamente una mano como si estuviera saludando. Luego giró y salió de la vista. Agarré la radio y llamé a mi supervisor, contándole lo que había pasado. Me aseguraron que revisarían las grabaciones por la mañana, pero la falta de urgencia en su voz solo me puso más nervioso. Cuando mi turno terminó a las 6 a.m., salí del edificio casi corriendo. Esa noche dormí con las luces encendidas. Al día siguiente volví al trabajo decidido a encontrar una explicación. Hablé con un conserje que había trabajado allí por años. Le pregunté si alguna vez había notado algo extraño en el edificio.
Se han contado historias, dijo en voz baja. Gente escuchando pasos en pasillos vacíos, puertas que se abren y cierran solas. Dicen que el edificio está embrujado, pero yo nunca he visto nada. No era precisamente la respuesta que quería escuchar. Durante las siguientes semanas mantuve un arma en mi escritorio y me negué a patrullar el ala este solo. La sala de conferencias permaneció cerrada, pero cada vez que pasaba por ahí no podía evitar mirar la puerta, esperando verla abierta. Nunca volví a ver a la figura, pero la memoria de aquella noche nunca me abandonó. Hasta el día de hoy no puedo explicar lo que vi ni por qué sucedió. Solo sé una cosa: ese edificio que antes se sentía como un segundo hogar, ahora es un lugar que nunca podré entender por completo. Y cada vez que escucho el crujido de una puerta o veo una sombra en el rabillo del ojo, me pregunto si sigue ahí, observando. El hombre en el parque. Correr de noche siempre había sido lo mío. Algunos encuentran paz en el yoga o la lectura, pero para mí nada superaba la quietud de una carrera nocturna. Las calles estaban tranquilas, el aire era fresco y la luz de la luna reflejándose en el pavimento mojado hacía que la ciudad se sintiera solo mía. En un mundo caótico y ruidoso durante el día, mis carreras nocturnas eran mi escape, mi forma de despejar la mente. Nunca me preocupé demasiado por la seguridad. Conocía mis rutas, llevaba las llaves en el puño y confiaba en mi instinto. Llevaba años corriendo por el mismo camino en Grant Park, un parque urbano enorme con senderos serpenteantes, árboles altos y suficiente espacio abierto para hacerte sentir como si estuvieras a kilómetros de la civilización. El sonido de mis zapatillas golpeando la grava era una especie de mantra, un ritmo que me permitía desconectarme del mundo. Las noches de primavera de 2020 eran más frías de lo habitual, pero no me importaba. El frío me mantenía en movimiento y el parque estaba más vacío que nunca. Tal vez era por la pandemia o por el clima inusualmente helado, pero cada vez menos personas se aventuraban a salir por la noche. Eso estaba bien para mí. Me gustaba tener el parque para mí solo. Aparqué mi coche en un pequeño lote cerca de la entrada, até mis zapatillas con más fuerza y deslicé mi teléfono dentro del estuche que llevaba ajustado a la cintura. El sonido del cierre se sintió extrañamente fuerte en el silencio. Miré la hora, 10:47 p.m. Me puse los auriculares, bajé el volumen de la música y empecé a correr. El primer tramo del sendero pasaba por un denso bosque antes de abrirse cerca del estanque. Mi lista de reproducción sonaba suavemente, mis pisadas marcaban el ritmo de la música. Fue entonces cuando lo noté, otro par de pasos. Al principio eran débiles, mezclándose con el crujido de mis propias zapatillas en la grava. No les di importancia, después de todo era un parque público y otras personas también corrían por la noche. Pero cuando giré en una curva del sendero, miré por encima del hombro por simple curiosidad. Ahí lo vi. Un corredor a unos 15 metros detrás de mí. Iba vestido con ropa oscura y una sudadera con capucha. Volví la vista al frente, diciéndome a mí mismo que no era nada. No estaba tan cerca como para ser preocupante. Sin embargo, los vellos de mi nuca se erizaron. Algo en la forma en que corría me inquietaba. Su ritmo era idéntico al mío. Aceleré un poco, él también. Disminuí la velocidad para ajustar mi lista de reproducción. Sus pasos reflejaron mi cambio de ritmo. Ya no parecía una coincidencia. Tomé un desvío por un camino lateral que rara vez usaba. Miré de reojo. Todavía estaba ahí. Mi estómago se contrajo, pero respiré hondo y traté de mantener la calma. Tal vez solo iba en la misma dirección. Tal vez ni siquiera se había dado cuenta de mi presencia. Tomé otro giro inesperado, esta vez hacia un sendero de grava que atravesaba un pequeño claro. Este era mi prueba. Si solo era otro corredor, seguiría recto. No lo hizo. Giró y me siguió. Fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien. Me quité los auriculares y aguzé el oído. Sus pasos eran constantes, reflejando los míos, pero su forma de moverse me incomodaba. No tenía el paso relajado y natural de un corredor, sino algo más rígido, más controlado. Demasiado sincronizado. No tenía sentido. Volví a mirar hacia atrás. A la luz de un farol pude verlo con más claridad. Iba vestido como cualquier otro corredor, sudadera negra, zapatillas de running, pero no jadeaba ni mostraba señales de esfuerzo. Su respiración era silenciosa, su paso inquebrantable. Mi cerebro entró en alerta máxima. No estaba en pánico todavía, pero cada instinto me gritaba que saliera de ahí.
Aceleré. Mi respiración se volvió más rápida. El sendero se curvaba adelante, hacia un tramo con menos iluminación. Me esforcé más, tratando de poner distancia entre nosotros. Cada vez que miraba hacia atrás, seguía ahí, mismo ritmo, misma distancia. Y entonces de repente sus pasos desaparecieron. Un segundo estaban ahí, pisando la grava detrás de mí, y al siguiente, silencio absoluto. Reducí la velocidad y miré por encima del hombro. El sendero estaba vacío. Me detuve por completo, con el pulso retumbando en mis oídos. ¿Se había metido entre los árboles? ¿Se estaba escondiendo? Giré lentamente sobre mis talones, tratando de escuchar algo, cualquier cosa, pero el parque estaba extrañamente callado. Sin viento, solo el lejano murmullo del tráfico más allá de los árboles. Di un paso adelante, otro. Un pie cayó justo detrás de mí. Me giré de golpe, encendiendo la linterna del teléfono. El haz de luz iluminó su rostro a solo 3 metros de distancia. Demasiado cerca. ¡Demasiado cerca! ¿Qué demonios? Solté, retrocediendo un paso. ¿Por qué me sigues? No respondió. Solo me miró fijamente. Amigo, aléjate, advertí con la voz tensa. Llamaré a la policía. Nada. Su postura rígida y quieta despertó en mí un miedo primitivo. Entonces lentamente dio un paso hacia adelante. No esperé más. Corrí como nunca en mi vida. Mis músculos ardían, mi respiración se desgarraba en mi garganta. El parque se convirtió en un borrón. Los débiles destellos de los faroles, los árboles pasando a toda velocidad, el sendero serpenteante. Solo pensaba en salir de ahí. Detrás de mí sus pasos retumbaban contra el suelo. Se acercaban. Giré a la izquierda, tomando un atajo hacia la salida del parque. Mi coche estaba a unas pocas calles. Si lograba llegar allí, estaría a salvo. Entonces escuché una respiración justo detrás de mí. Algo rozó mi brazo. El terror puro me explotó en el pecho. Corrí más fuerte, el pánico impulsando cada fibra de mi cuerpo. Vi la calle adelante, luces de autos. Casi allí. Me lancé hacia la acera, girándome justo a tiempo para verlo detenerse abruptamente al borde del parque. No cruzó. Solo se quedó ahí oculto en las sombras, como si algo invisible le impidiera seguirme. Un coche pasó. Por un instante sus faros iluminaron su rostro. Ojalá no lo hubiera visto. Bajo la capucha, su expresión estaba torcida en una mueca extraña, la boca entreabierta. Los ojos fijos en mí con algo que no era odio ni ira. Era peor. Una curiosidad vacía. Y entonces retrocedió lentamente y desapareció entre los árboles. No dejé de correr hasta que estuve en mi coche con las puertas cerradas y el motor encendido. Nunca volví a correr de noche. Hasta el día de hoy no puedo pasar por ese parque sin escanear los árboles. Tal vez solo era un loco intentando asustarme. Tal vez era algo peor. Todo lo que sé es que escapé. Y no quiero saber qué habría pasado si no lo hubiera hecho.